A las 7 de la mañana, 22 minutos, entramos en detalle en Consejo de Redacción. Felipe les comentaba hace ya algunos minutos sobre uno de los temas principales que estaremos abordando durante esta jornada, porque la semana anterior nos conmovió mucho un caso, un video que se hizo viral en redes sociales y que demostraba una situación crítica que está ocurriendo en el municipio de Ituango, donde está el corredor del jaguar. Esta especie que debe ser protegida, y por eso vamos a tratar este tema. Lo vamos a abordar con la directora de Corantioquia, que es la corporación, la autoridad ambiental para este territorio, Ana Ligia Mora. Directora, muy buenos días y bienvenida a esta mesa de trabajo. Buenos días, un saludo muy especial para todos, para los televidentes, y sí, como lo dices, un tema muy triste, realmente muy retador para nosotros en la corporación. Pero bueno, vamos a contar un poquito qué hemos hecho y sobre todo qué sigue en torno a la protección de esta y de todas las especies que tenemos en nuestra jurisdicción. Y este tema también ha generado preocupación en el municipio, en el territorio, porque hay unos cuestionamientos hacia la corporación, y por eso también está aquí la directora para que responda a esos cuestionamientos que se generan desde el municipio. Está con nosotros el concejal de Ituango, Óscar Palacio. Concejal, muy buenos días y bienvenido a Consejo de Redacción. ¿Cómo amanece? Muy buenos días para todos los televidentes, para ustedes en Consejo de Redacción y para la doctora Ana Ligia. Directora, empecemos esta conversación con las últimas novedades que se tengan de este caso, porque ya vimos que incluso el fin de semana el Ministerio de Ambiente anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables de este caso, y se hablaba de otro ocurrido la semana anterior. Bueno, nosotros tenemos el reporte de un caso en el tema de Ituango, pero eso sucede en el territorio. Vemos avistamientos, claro que de felinos, pero también vemos avistamientos, por ejemplo, del oso de anteojos en el occidente, en el suroeste de Antioquia. Y tenemos que reconocer algo. Ayer precisamente generamos unas alertas sobre la deforestación que viene aumentando en la jurisdicción de Corantioquia, pero con seguridad en general en el departamento. Y es porque las actividades antrópicas, sean legales o no, en este caso, pues con estas alertas son actividades ilegales, pues están afectando necesariamente ese hábitat natural de nuestras especies. Entonces, cuando nosotros vamos ampliando la frontera agrícola o agropecuaria por cualquiera de estos procesos productivos, pues nos vamos metiendo en la casa de esas especies, y es ahí donde se van generando esos conflictos entre lo que es la naturaleza, en este caso la fauna, y los que están alrededor en procesos productivos. Esto sucede sobre todo donde tenemos procesos ganaderos, que cada vez vamos generando más potreros, pero estamos también desconectando los territorios donde ellos normalmente circulan, los corredores biológicos de los que tanto hemos hablado. Entonces, en ese sentido, nosotros como corporación pues generamos todo el informe técnico. Esto es muy importante porque es el insumo para que la Fiscalía pueda proceder a un proceso ya de investigación. Ustedes saben que esto es un delito ambiental. No es solo la tristeza y no es solo la pérdida en términos ambientales, sino que es un delito que puede llevarse hasta 12 años de cárcel, digamos en lo máximo. Entonces esperamos que esto fluya allí. Con la Fiscalía hemos tenido un trabajo siempre muy articulado, pero bueno, más allá del ejercicio de autoridad, nosotros hace poquito estuvimos en el municipio, yo estuve allá en el Consejo de Municipio de Ituango hablando de muchos temas. El tema de fauna es un tema que siempre sale allí, digamos, se pone sobre la mesa. ¿Y qué hemos hecho? Más allá de la autoridad, del ejercicio de control, también es entender y reconocer que tenemos actividades allí que hemos ido incorporando a esos corredores biológicos y que tenemos la necesidad de irlos conectando. Cuando no hay conectividad ecológica es donde las especies bajan a buscar alimento, bajan a buscar lo que no encuentran, entre comillas, en su casa. Muchos de los ganaderos, nosotros hemos venido firmando unos acuerdos con los ganaderos en buenas prácticas ambientales, y hay muchas técnicas para disuadir la fauna silvestre y que no llegue al conflicto con los humanos o con esos procesos productivos. Pero es unos esfuerzos tanto corporativos como de los productores que están allí entendiendo que hay unas especies, que no estamos solos en el planeta, que hay unas especies allí muy importantes y que hay que entender que hay que buscar la manera de tener una coexistencia. Concejal, buenos días. Usted que está en la región, cuéntenos qué le ha dicho a la comunidad, cómo ha sido este proceso,
¿Qué quejas se tienen de parte de la comunidad con relación a estos visitantes nocturnos, que algunos de ellos están acabando con el ganado y que definitivamente generan como este tipo de violencias y que crean esta preocupación, que como lo decía la directora de Corantioquia, es un delito? Pero ustedes que están en la comunidad, que hablan con los campesinos, que reciben las quejas, ¿qué les dicen ellos? Bueno, mire, primero tiene que quedar claro, y yo quiero sentar pues mi posición y decir que se cometió un delito y que más que un delito es un crimen contra un animal salvaje, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, pues eso tiene que quedar muy claro y tenemos que ser ecuánimes en decir que la fauna hay que protegerla, pero también hay que tener en cuenta los antecedentes y el tema de los felinos, de los ataques al ganado, a los porcinos, a los equinos, está en aumento. En los últimos años va en aumento este ataque de estos animales a las poblaciones pues, de ganados. Problema, sí, lo que la doctora Ana Ligia dice, la deforestación, el crecimiento de la frontera ganadera, eso está causando que estos animales se queden sin áreas de su área natural donde ellos se mueven, y entonces eso, ¿qué está causando? Que es más fácil que un felino salga a atacar una res que cazar en su medio natural, donde cada vez está más corto de espacios. Mire, aquí hay unas situaciones que nosotros tenemos un municipio de 2.347 kilómetros cuadrados y que el 52% del municipio es un parque natural. Y si tenemos un parque natural, ¿es por qué? Porque tenemos una riqueza en fauna y flora inmensa, ¿sí? Pero la mitad del municipio es un parque. Entonces, eso requiere que hayan medidas especiales para la protección no solo del parque, sino de todo el municipio. Porque uno no puede esperar que simplemente se delimite un parque con una delimitación jurídica, por decirlo así, y que los animales no van a salir del parque, o que no hay más animales sino solo en el parque, ¿cierto? No hay más fauna sino en el parque. La fauna está en todo el municipio y hay que tener medidas especiales de protección para esa fauna. Yo, por ejemplo, en ese sentido proponía, y lo sigo proponiendo, que Ituango debe ser una zona especial de manejo ambiental, porque es por la riqueza en fauna que tenemos. ¿Qué dice la población? Hombre, hay una división muy grande. Hay un grupo de gente, de las personas que somos ambientalistas o que al menos somos amantes de la naturaleza, y decimos, hombre, hay que proteger la fauna. Es un delito muy grave. Pero hay otra parte de la población que son los ganaderos, el campesino, que se ve afectado por este tipo de situaciones, y ellos no van a entender esa situación de que no les importa, ¿cierto? Que el felino, proteger un animal en vía de extinción, no les importa, les importa sus animales, ¿cierto? Y hay que entender esa posición también. Sí. Directora, desde algunas voces del territorio, desde Ituango, acusan de negligencia a Corantioquia, que porque le han solicitado, porque han convocado. Usted ha dicho, estuve hace poco en el Consejo. ¿Usted cree que es válida esa acusación de negligencia, de que la autoridad ambiental no ha actuado diligentemente para resolver ese conflicto? Yo se los decía a los concejales en Ituango. Nosotros tenemos 80 municipios a cargo. Es imposible que nosotros tengamos control sobre cada centímetro y sobre lo que pase en cada instante en el territorio. Lo que sí tenemos es un grupo de atención a todo el componente de fauna silvestre de la mejor condición. Nosotros año a año hacemos una inversión muy representativa. Algunos años ha estado la Universidad CES, ahorita está otra corporación con nosotros, donde nos encargamos de atender en el menor tiempo posible todos los asuntos relacionados con fauna silvestre, que hay decomisos, que hay tráfico, que hay entrega voluntaria, conflictos con algunas especies sombrilla como estas, pero obviamente no tenemos la capacidad de, cuando nos llaman de Ituango, ir inmediatamente. Nosotros, ¿cómo nos soportamos en este ejercicio? Por ejemplo, con la policía ambiental.
y ellos han sido unos aliados para nosotros naturales. Pero además de todo esto, más allá de responder en el momento que se genera el conflicto, nosotros queremos trabajar es en la prevención del conflicto. Hace unas semanas presentamos ante todos los actores del territorio, y yo creo que esto sería una solución no inmediata, pero sí a mediano y largo plazo, lo que es el esquema de conectividades. Es que el problema es la conectividad, el concejal lo decía, ellos bajan a conseguir el alimento, porque efectivamente la deforestación y la tala ilegal se está dando. Cada vez nos queremos meter más y más para tener más área dispuesta para el proceso que sea ganadería o sea agricultura. Nosotros hemos buscado llevar todas las compensaciones ambientales al esquema de conectividad, o sea, volver a habilitar, entre comillas, esas vías naturales de las especies para que ellas tengan cómo movilizarse y en esos corredores tener los alimentos y lo necesario para no tener que bajar fuera de esas áreas que son las naturales, las que ellos tienen como su hábitat. Además de ello, por ejemplo, hemos realizado varias capacitaciones. Nosotros estuvimos en Santa Rita, nosotros Corantioquia estuvimos en Santa Rita en febrero haciendo una capacitación de Ituango. Sí. Exactamente, con la comunidad, mostrándole las medidas de manejo. Yo entiendo, y por supuesto entiendo de parte y parte, entiendo a los que son ambientalistas puros y defienden el cuidado de la fauna, como también entiendo a los productores y a los ganaderos, ahí es que buscar el punto de encuentro. Claro. Yo creo que tenemos que ceder de parte y parte, entender que allí están estas especies y que tienen una función ambiental. Es que además no están decorativas, tienen una función muy importante. Las especies que nosotros tenemos de fauna ayudan a tener un ecosistema sano, ayudan a tener cobertura boscosa, ayudan a que tengamos una regulación hídrica del clima, tienen una función. Y si no están allí, vamos a ver un ecosistema deteriorado que también va a afectar la calidad de vida de toda esta comunidad. Pero en términos prácticos, nosotros vamos a afianzar, por supuesto, entendiendo este corredor, las acciones. Mañana precisamente tenemos una reunión con la alcaldía, con el ministerio, con la policía, vamos a tener allí unas acciones conjuntas. Luego vamos a ir al municipio a presentar otras propuestas, pero el fondo de esta situación, para que no suceda ni en Ituango ni en otro municipio, ojalá ni siquiera del país o del mundo, es poder facilitar la conectividad, que ellos tengan su casa en buenas condiciones para que no tengan que salir a otra parte. Y sus corredores estratégicos. Esos son los corredores biológicos. Qué pena, yo la interrumpo porque es que sí, incluso en las redes sociales nos han escrito mucho, nos dicen que estos casos ya habían solicitado una ayuda, incluso habitantes de la zona, para que les indicaran qué tenían que hacer frente a ese relacionamiento con esta especie silvestre. Voy a leer este comentario donde nos dice que lamentablemente a Corantioquia le hace falta hacer más en estos casos porque se han presentado varios donde los campesinos ponen en conocimiento a la oficina local y no encuentran una respuesta efectiva. ¿Qué acciones tomó Corantioquia frente a las denuncias, a la solicitud que hizo la comunidad antes de, obviamente, sin justificar lo que pasó? Por supuesto. En febrero, lo que te digo, en febrero estuvieron allá, hay algunas medidas como algunos cercos, ellos visualmente se pueden disuadir, pero hay que hacer también unas inversiones. Y entonces ahí llega también el compromiso del productor, ¿cierto? Nosotros como corporación quisiéramos ayudarles a todos a implementar todas las acciones, pero nosotros damos la asesoría, en algunos casos podemos ayudar con instalaciones, pero le corresponde al productor hacer la implementación de esas recomendaciones. Nosotros somos una entidad pública con recursos limitados. Si yo tengo un proceso productivo, pues entiendo también y estoy en un área que sabemos hay fauna silvestre y representativa allí, pues tengo que hacer también las inversiones necesarias para que mi proyecto productivo pues pueda desarrollarse de la mejor manera. Insisto, nosotros estamos siempre dispuestos. Si hay un equipo riguroso y de competencia, es el equipo que atiende la fauna silvestre, porque esos muchachos son entregados día y noche a lo que sucede en estos términos. Y cuando tenemos una pérdida como estas, para nosotros es absolutamente doloroso. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a seguir trabajando en campañas pedagógicas de amplia difusión y por eso agradecemos mucho este espacio, pues por un territorio tan amplio no vamos a poder llegar a cada uno de los rincones del departamento, pero con ustedes, por ejemplo, llevar esa información, proponer las medidas de manejo, en este caso y en todos los casos, porque sucede todo el tiempo. Hay ejercicios, por ejemplo, como en Puerto Berrío, que tenemos gran sector ganadero, ellos han entendido y han implementado muchas medidas de manejo. Incluso entienden, nosotros sabemos que hay que también propiciar que ellos tengan el alimento. En el caso del oso de anteojos, ya hay procesos donde le han sembrado maíz
al oso En el monte. en sitios Sí, claro. estratégicos Ah, qué para bien, que qué no bien. bajen Que no bajen. a la zona donde ellos tienen ya los procesos productivos. O sea, muchas estrategias, pero primero hay que partir de reconocer que ellos están ahí y que la única manera es en equipo. Claro, Corantioquia, y tenemos toda la voluntad y seguramente, pues al ser un territorio tan amplio, no logramos ir a cada momento, en el momento preciso, pero realmente estamos comprometidos en ello y vamos a tratar allí de afianzar las acciones, reconociendo lo que dice el concejal, que ellos entienden dónde están ubicados, que es un territorio rico desde el punto de vista ambiental, por tanto, pues tendremos que enfatizar más en muchas de las medidas. Concejal, según su visión, que usted está en contacto permanente con la gente, que usted pues tiene su vida en Ituango, conoce el territorio, ¿qué hace falta para que un hecho como estos pues no se repita? No, es que, mire, la realidad es que el tema del felino y del crimen contra este animal es simplemente la punta del iceberg, como se dice. Aquí la cantidad de animales, de felinos que se matan es increíble. Eso es porque este hecho se dio a conocer porque estas personas, los que mataron al animal, grabaron eso y eso se filtró a las redes sociales. Pero eso es un hecho de todos los días aquí. Aquí la cantidad de felinos que se matan es muy grande. Pero, he hablado con concejal, ¿qué varios- registro tienen ustedes? Que usted dice que una gran cantidad. ¿Cuántos? Que usted sepa, ¿qué reporte de cuántos felinos muertos por este conflicto con las zonas productivas hay en Ituango? ¿De qué magnitud es esa situación? No, es que son muchos, es que la gente no lo reporta, uno escucha los comentarios, hombre, en tal vereda o en tal parte un tigre, o la gente dice un tigre, pues Sí, un sí, jaguar sí. o un puma, Siempre es tigre, mató un animal, lo mató, ¿cierto? Y que lo matamos, que lo mataron, que lo envenenaron. Obviamente eso no se va a reportar porque la gente sabe que eso es un delito. Pero Claro. es que la situación ambiental en Ituango es compleja, es que Ituango es una zona demasiado biodiversa y aquí no se toman las medidas necesarias. Yo no le voy a echar la culpa a nadie porque yo no soy de ese tipo de echarle culpa y que es que este no hizo y que no hizo, pero sí es insuficiente las medidas que en este caso Corantioquia toma. Mire, hace 3 años, no sé si la doctora Ana Ligia ya era directora de Corantioquia en ese momento, y hubo una incidencia muy grande por la zona Santa Rita, Pascuitá, de un felino, un jaguar. Mató muchos animales y la comunidad conozco de mucha gente que fue a Santa Rosa, a la regional Santa Rosa, a pedir, que se capturara el felino. 2 años estuvo la gente solicitando la captura del felino hasta que lo envenenaron y por el estilo pasa, o sea, es continuo que a los animales, que a estos felinos los maten. Entonces miren que el conflicto sigue ahí Claro, vigente y claro, presente, claro, atentando y generando un riesgo enorme contra una especie que tiene que ser protegida porque Sí. está en vía de extinción. Tenemos un tesoro ahí en nuestras montañas, en nuestros bosques y en nuestras reservas y está ocurriendo esto, pero obviamente se entiende también la visión del productor, del campesino, además que no son ganaderos de un hato de 1.000 o 2.000 reses, sino que tienen un ganado pequeño en cantidad y entonces viven de eso y que le mate 2 o 3 animales, pues descuadra y tumba todo el proyecto Sí, económico no, de ese campesino. Allá voy, Totalmente. doctora, ¿se ha pensado de pronto lo que hacen en otros países, tener un fondo de reposición? Es decir, para compensar, si no lo mate yo le pago la vaca. O sea, no sé quién, eso hacen en otras partes, que hay unos fondos donde de una manera probatoria dicen, mire, este animal tenía 3, 4 vacas, aquí está la foto, y hay un fondo de reposición para reponerle parte del valor del animal. Eso se ha trabajado en algún momento en la corporación, pero insisto, son como pañitos de agua tibia, eso Claro. no nos No soluciona. resuelve de fondo. Y cada vez, ayer mostrábamos cómo en 2 meses generamos 29 alertas de deforestación en núcleos de más de 10 hectáreas. O sea, en menos de una semana han logrado, talar más de 10 hectáreas. O sea, no estamos hablando, como tú dices, de un pequeño campesino, productor.
pero todo esto no es aislado, es que todo esto va generando estos efectos efectivamente. Directora, Pues, es muy precisamente complejo. quería cerrar con ese tema, con esa alerta que hizo usted ayer, porque eso está completamente ligado. O sea, Va de la la mano. deforestación Va de la mano, significa claro. menos hábitat para Acaban estas los especies de corredores. fauna silvestre. ¿De qué magnitud es ese daño? Lo de Bajo Cauca lo tenemos más que diagnosticado. Es que usted ya advertía, pero es que lo del Nordeste es preocupante y lo del Magdalena Medio es muy peligroso, muy preocupante. Pero además usted decía, la lupa no nos da para mirar, creo que menos de 3 hectáreas. Es decir, el problema puede ser 10. mucho mayor. Nosotros miramos a partir de 10 De 10 para arriba. y logramos descifrar que tenemos casi en lo que va del semestre, o lo que va del año, perdón, 600 hectáreas aproximadamente, el 28% más que el año pasado en el mismo periodo. Pero lo que tú dices, no alcanzamos a detectar núcleos de menos de 10 hectáreas, o sea, es mucho más Hay un complejo el tema. subregistro. ¿Y esto Claro. qué genera? Que la fauna quede desconectada. Entonces ahí es donde empiezan a migrar, donde empezamos a verlos en los cultivos, en los procesos potreros, ganaderos. claro. Y entonces la solución es, claro, vamos a seguir como lo hacemos todos los días. Todos los días estamos repitiendo, todos los días estamos en campañas, entendemos a los productores, pero también les hacemos un llamado a generar acuerdos que ya tenemos muchos con sector ganadero, minero, panelero. Venga, pongámonos de acuerdo qué vamos a implementar en equipo, cómo mejoramos esos corredores, porque es de alguna manera aislarlos de los procesos antrópicos, de los procesos productivos, pero el fondo de esto es parar la deforestación, porque si no, puede ser que hagamos 1000 campañas, puede ser que tengamos 1000 guardabosques, puede ser todo eso, pero si seguimos desconectándonos de lo natural, no vamos a tener solución de fondo. Es como si nosotros no tuviéramos nuestras vías, nosotros necesitamos movilizarnos, ¿cierto? Ellos también, y hay vías también, hay dobles calzadas, hay vías secundarias y terciarias también para la fauna silvestre, y estos procesos de deforestación, Bajo Cauca, Nordeste, Norte, como lo dice el concejal, es un territorio muy rico, pero también por diferentes actividades es muy susceptible y vulnerable a otras acciones, no solo a la ganadería y a los procesos lícitos, allá tenemos cultivos ilícitos, por ejemplo. Entonces todo esto va motivando Y minería. la deforestación, la minería, la extracción ilícita de los minerales, y nos reta todo el tiempo en este tema, y en este caso puntual de Ituango. Claro, mañana vamos a reunirnos, hoy tengo reunión también con la policía en la tarde a mirar cómo vamos a seguir evolucionando en este tema, cómo vamos a trabajar con los productores para acompañarlos, como dice Juan, de mejor manera, pero seguirá siendo insostenible para nosotros porque, insisto, no vamos a tener la capacidad, porque cada vez si seguimos en este ritmo vamos a tener mayor incidencia de esos corredores biológicos, pero para mal. Pues, directora, le agradecemos mucho por Tremendo acompañarnos esta mañana en el Consejo de Redacción, lo propio al concejal Óscar Palacio del municipio de Ituango. Considerábamos, y les consta a ustedes, que toda la semana hemos querido Sí. trabajar este tema porque sabemos que es estratégico, es importantísimo, es urgente y es prioritario. Es decir, esto no se puede alargar en el tiempo porque si se alarga vamos a diezmar y a perder esa población de felinos del norte. Exacto. Y va a ser un punto irremediable, ya no reparable. Entonces ahí constituye y ahí está radicada la urgencia. Gracias, director. Gracias. Yo quiero aprovechar el espacio para hacer una invitación, entendiendo lo que está pasando, que es, digamos, los efectos de la desconexión de la que hemos hablado. Corantioquia hace un ejercicio riguroso durante 3 años para entregarle al departamento una propuesta de esquema de conectividades, es decir, cómo recuperar esas vías, por llamarlo así, de nuestra fauna silvestre para evitar todo esto. Ese proceso, esa resolución está en observaciones. Ya la ANDI, ya varios sectores, por ejemplo, se han pronunciado, Camacol. El llamado es a que todos los actores públicos y privados incorporemos ese esquema de conectividades, porque es una solución de fondo a lo que estamos viviendo. Nos va a permitir no solo cuidar esa fauna y esos recursos que hoy tenemos, sino poder pensar en que vamos a tener incluso mejor calidad de estos recursos naturales en el departamento. Entonces, las soluciones están dadas, uno quisiera que fuera de un día para otro, trataremos de también generar acciones con victorias tempranas, pero esto es más de fondo, que realmente atendemos la causa raíz del problema. Gracias a la directora de Muy bien. Corantioquia y reitero, gracias al concejal Óscar Palacio.